Ya, ahí sí, ya hay un Jairo, correcto. Em, Decía que es, por ejemplo, no es también lo que hace referencia a lo que es, que presenta humedad y temperatura, pues que puede ser alta durante todo el año. ¿Están de acuerdo los compañeros con lo que opinan Jairo? Trópico también, pues, donde no ocurren los cambios climáticos, ¿no? Las etapas del año. No tenemos ni muy altas ni muy bajas temperaturas aquí en Colombia. Ahí, ¿quién dio el concepto? Por favor, váyanse identificando antes, ¿no? De Jason decir, Reina, profe. listo, Jason. Ok, bueno, eh, ese es el error que tenemos de la mayoría de que al decir la palabra tropical, estamos pensando que es relacionado solo únicamente con la temperatura que generalmente dice es clima caliente, ¿no? Un poquito, Reina, está cercano a a la realidad, pero lo que es un país tropical es aquel que se refiere a los países que están cerca a la línea media del hemisferio de la Tierra, o sea, el hemisferio central. Las- Entre más cerca estemos al meridiano del centro es un país o una zona o una población tropical. Puede ser fría o puede ser caliente, ¿no? Entonces, esa es la línea que divide en los dos hemisferios norte y sur. Entonces, los que más cercanos estemos a la mitad del mundo que decimos, ese es un país tropical. Entonces, teniendo en cuenta ya ese concepto, que no solo es de clima caliente lo que se refiere a este término, entonces ya podemos decir que en Colombia también está dividido el país en 5 regiones, que, donde encontramos la región atlántica, que en este caso es la parte amarilla, la región del Chocó del occidente, que va desde Chocó hasta Nariño, la región andina, la parte azul, la Amazonía y la Orinoquía. La región andina más o menos corresponde al 30% del territorio total. Y, ojo, aloja, en cuenta, a pesar de que es la de las más pequeñas, aloja el 75% de la población del país. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso para que veamos después lo que sigue. Siguiente, Ashley. Ya hablando un poquito, haciendo énfasis a la región andina, ya habíamos dicho que aloja el 75% de la población, o sea, en ella se ubican las ciudades más pobladas que demandan continuamente grandes volúmenes de alimentos para, para su abastecimiento de la población, factor este que ha causado deterioro en más del 50% del territorio nacional, ¿no? Entonces, en esta zona también pone, por ejemplo, poniendo ya el ejemplo de ganado de leche, concentra cerca del 52% de las lecherías. Ojo, lecherías especializadas, o sea, las ganaderías que tienen la producción de leche con las razas adecuadas para la producción de leche. Estas son las que se llaman las lecherías especializadas.
por lo tanto, actualmente la presión sobre este ecosistema se hace aún mayor, ¿no? Es en cuenta que siendo de una de las zonas más pequeñas, se encuentra un poquito más de la mitad de las explotaciones o de las producciones o de las empresas lecheras, ¿no? De todo el país. Y hablando ya del Producto Bruto Agropecuario, más o menos representa el 10% del Producto Interno Bruto. Según los datos, este sí es un poquito viejo, no conseguí más actualizado, del año 99. Siguiente ley. ¿Qué factores tenemos como limitantes de esta región andina? Entonces, se va a presentar estacionalidad de la producción. ¿Por qué se va a presentar esta estacionalidad? A pesar de que no haya las estaciones como las existen en los otros países lejanos del trópico, en este caso, por ejemplo, invierno, verano, otoño y primavera, acá la estacionalidad va a ser solo de dos factores, el invierno y el verano. Y ustedes se dan cuenta que cada vez estos dos términos están cada vez más indefinidos, ¿no? Se puede presentar el rato menos pensado unos inviernos fuertes o unos veranos. Entonces, por eso se está presentando una estacionalidad en la producción. Además, otro factor limitante son los precios de los insumos agrícolas. Todo lo que es fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, semillas y los suplementos, en este caso hablando solo de la parte de forrajes, esto ha tenido mucha variación y especialmente a raíz de nuestra pandemia, que ya llevamos 2 años, estos incrementos de todas estas materias primas o de estos insumos, digamos, esto ha subido mucho el precio. Por ejemplo, los abonos que se conseguían 700, 800 mil pesos, ahora están cerca, pasan de los 1.500, perdón, 150.000 pesos el bulto, de 700 a 1.500, así más o menos está en ese orden. Alrededor casi ha subido el 50%, ¿no? Por otro lado, también tenemos la limitante nosotros en nuestras vías de acceso, ¿no? Estas conectividades con las vías que tenemos son muy malas. Por lo tanto, al productor, al campesino, le va a tocar muy difícil sacar todos los productos que producen en su empresa a el mercado. Entonces, esa es otra de las limitantes grandes de esta zona, ¿no? Esas vías terciarias, como ustedes han oído últimamente, son bastante malas en estas zonas de la región andina. Y peor en otras más lejanas hacia la capital, ¿no? ¿Qué efectos nos está produciendo estos factores, ¿no? Entonces van a afectar el precio final al consumidor, alejando a algunos sectores de escasos recursos del consumo de leche y carne. En el caso de las dos producciones, hablamos más que todo de estas dos producciones, pues de leche, pues todo lo que produce leche y carne, todo lo que produce carne, y que sean, lógico, que sean herbívoras, por eso estamos hablando de nuestro concepto de forrajes, en este caso, ¿no? Entonces todo lo que nos va a producir carne o leche va a estar afectado al precio por los altos costos de los insumos, ¿no?
Y además nos van a restar competitividad al sector frente a otros países productores. Entonces ya no tanto directamente como productor de forraje, sino como productores de leche o carne de los animales que se alimentan, como habíamos dicho, de nuestros forrajes, o sea, herbívoros. Entonces en otros países los precios, por ejemplo, son mucho más bajos, entonces va a haber más ganancias que en un país donde los costos sean altos, como en el caso de nosotros. Siguiente ley. Entonces, ya que estamos hablando de los costos de producción, en los sistemas de lechería especializada de doble propósito, el manejo de la alimentación y de las praderas ocupan un renglón importante. Nosotros podemos decir que en cualquier empresa pecuaria, el costo más alto, sea de la producción de leche o carne, y al hablar de leche, pues producción de leche bovina, producción de leche de cabras, etcétera, carne puede ser lo que es bovinos, lo que es, por ejemplo, cuyos, todos los animales herbívoros que entran ahí y que produzcan carne van a entrar en este grupo, ¿no? Entonces, el manejo de las praderas, los más altos valores los representan los fertilizantes en este caso. Y como habíamos dicho últimamente, cómo ha subido esta calidad, el precio de estos fertilizantes, ¿no? Además, otro costo que es bastante alto y sobre todo en épocas de verano es el riego para los pastos, los herbicidas, plaguicidas, que además de traer riesgos o consecuencias económicas en la explotación o en la producción, también está influyendo al medio ambiente. Y es así como últimamente se le está dando mucha importancia a este medio ambiente, ¿no? Y debemos nosotros ser ya conscientes de esto y tener muy en cuenta para la producción de estos forrajes, ¿no? Siguiente, Rey. ¿Qué problemática se nos puede presentar en la producción forrajera? Por ejemplo, en la región andina. En la región andina va a haber déficit de materia seca y energía para suplir los requerimientos nutricionales de los animales en el hato o en la empresa, ¿no? Entonces, región andina generalmente, ojo, no siempre, es clima frío, ¿no? Entonces, en clima frío, la deficiencia más alta es energía, ¿no? Entonces, nuestros forrajes son pobres en energía. Lo contrario en las regiones cálidas, ¿no? Son altos en energía, pero deficientes en proteína. La región andina, nuestros forrajes, son ricos en proteína. Es así para ver, tratar de suplir este desbalance. Se ha promovido mucho el uso de forrajes conservados, ¿no? ¿Cuáles son esos forrajes conservados? Lo que es cualquier tipo de forraje que nosotros podamos ensilar, enificar o hacer enolaje, ¿no? Para suplir las deficiencias. Si es en clima frío, pues vamos a traer nosotros forrajes de ensilajes o heno de pastos de clima caliente. Si nosotros queremos suplir la proteína de los pastos de clima cálido, pues vamos a llevar
en silaje o enolaje de pastos de clima frío como raigrases, avenas, brasileros, lo que ustedes quieran de esto. Siguiente ley. Todo esto es muy importante tener en cuenta la sostenibilidad del suelo. Nada hacemos nosotros con producir abundantes forrajes, pero en épocas cortas, o sea que estamos acabando con el suelo. Lo importante es producir, pero sin dañar el suelo. A esto es lo que nosotros llamamos la sostenibilidad de los suelos. La calidad del suelo es un concepto que está basado en la premisa de que su manejo puede deteriorar si hacemos lo que habíamos dicho, mal manejo de, digamos, de siembras, de preparación de terrenos, de pastos mal escogidos. También podemos afectar la estabilidad de la producción de forraje. Pues lo que les decía, unas cosechas bien buenas y otras bastante regulares o malas, ¿no? Entonces, tratar de que todas sean más o menos parejas, ¿no? Y lo que debemos hacer es mejorar las funciones del ecosistema suelo. Entonces, saber manejar el suelo. Por eso, ustedes vieron ya en su segundo semestre lo que es forrajes 1, lo que es el manejo del suelo, todo qué es el suelo, cómo debemos manejarlo, etcétera, etcétera, para ahora en este cuarto semestre ya ustedes puedan ya aplicar sobre un suelo correcto ya la siembra y producción de forraje. Para la sostenibilidad del suelo en los sistemas de producción agrícola, en este caso, pues pastos, y la calidad del medio ambiente, es importante tener en cuenta lo siguiente ley. En primer lugar, lo que es materia orgánica. Yo creo que con esto ya materia orgánica también hemos hablado ya bastante. Es un componente importante en la calidad del suelo. Y es aquella que va a determinar muchas características del suelo, como es la mineralización de nutrientes, o sea, toda la materia orgánica, nosotros decíamos que entre mayor cantidad de materia orgánica habrá, mayor cantidad de minerales y ellos van a ser la alimentación de nuestros forrajes, ¿no? De acuerdo también a la materia orgánica se va a mejorar la estabilidad de los agregados en el suelo, ¿no? La traficabilidad, o sea, esa estabilidad y a la descomposición, entonces, sí ya se va a desmenuzar, digamos, a liberarse todos estos macro y micronutrientes y nos va a dar la captación favorable del agua y de estos nutrientes. Y además de eso, si tenemos mucha comida, también la retención de ellos en ese horizonte que generalmente se la decíamos, donde mayor cantidad de materia orgánica vamos a encontrar, ¿no? Siguiente, Arley. ¿Cómo vamos a medir esa fertilidad del suelo? Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? La fertilidad del suelo ha sido estrechamente asociado con los rendimientos de producción forrajera. ¿Cómo? ¿Cuántas toneladas de forraje verde se produce por hectárea? Esa es una medida de fertilidad. Entre más forraje verde produzcamos, más fértil
es el suelo, ¿no? ¿Cuántas toneladas de materia seca por hectárea se está produciendo? Lo mismo, ¿no? Entre más materia seca tengamos, mejor calidad de fertilidad del suelo. Eso se va a traducir lógicamente en una ganancia de peso por animal o por hectárea. Ojo, compañeros, todos estos parámetros que estamos hablando aquí, es muy importante que nosotros como zootecnistas los vayamos midiendo en nuestras empresas, sea productoras de leche o de carne, ¿no? Entonces, la otra sería la producción de leche por hectárea. La una es qué cantidad de carne vamos a producir en una hectárea y qué cantidad de leche vamos a producir en una hectárea. Entre más producción de carne o leche, mucho mejor es el suelo, mejor es la calidad del suelo. ¿Por qué razón? Lógicamente, si el suelo es bueno, vamos a poder nosotros producir más forraje, producir más materia seca, producir más ganancia de pesos en nuestros animales y producir mayor cantidad de leche que nosotros para irlos comparando, irlos midiendo, lo vamos a hablar en cantidades por hectárea. Entonces, es importante que ustedes vayan evaluando. Ojo, nosotros como zootecnistas, la palabra clave de nosotros va a ser evaluación. Entonces, para poder evaluar necesitamos datos. Y todos estos datos debemos irlos tomando de nuestras empresas pecuarias, ¿no? Para poder decir, esto es mejor, esta otra empresa es mejor que esta empresa está dando mejores rendimientos, mayor rentabilidad en esta empresa. Todo esto necesitamos datos. Entonces, compañeros, ojo con esos registros para que estén anotándose todos los datos que podamos. Entre más datos que nosotros tengamos en una empresa pecuaria, más real va a ser nuestras recomendaciones y más aceptadas. Porque si nosotros solo tenemos un valor o un parámetro nomás, por ejemplo, la producción de leche de una vaca es de 15 litros. ¿Cómo será el resto del año? ¿Cuál será el promedio del año? ¿Cuántas hectáreas tiene esa empresa? ¿Cuánto es la producción de leche por hectárea? Entonces, si decimos por una vaca nomás que la producción es 15 litros, decimos, no, esa empresa lechera es buena, tiene vaca de 15 litros, sí, pero es una. Y el resto de animales. Entonces, lo que les digo, compañeros, como zootecnista, desde el primer semestre les he dicho, vamos acostumbrándonos a llevar datos y entre más datos tengamos, más acertada va a ser nuestras recomendaciones y por lo tanto, más credibilidad como zootecnista va a tener usted ante los usuarios y se va a recomendar usted mismo por una buena recomendación. Siguiente, ley. Entonces ya para ver cómo vamos a obtener esos buenos rendimientos en las diferentes regiones, es muy importante tener en cuenta la labranza. La labranza, en este caso, vamos a verla intensiva en primer lugar, en la cual vamos a utilizar niveles altos de mecanización. Esto es muy escasa, digamos, en nuestro medio y sobre todo a nivel campesino, porque si acaso los campesinos utilizamos es un tractor, ¿no?
Entonces, no es nada intensivo con relación a otras empresas donde utilizan maquinarias tanto para preparación de terreno como siembra de pastos, cortes de pastos, almacenamiento de forrajes, etcétera, etcétera, para tener unos buenos resultados. Entonces, esta labranza intensiva tiene altos niveles de mecanización. Debe tener un suministro externo como medios para incrementar la fertilidad del suelo. Entonces, si los suelos no son muy buenos, y como es una empresa intensiva y vamos a utilizar la producción de forrajes intensivos, vamos a necesitar de suplir esos requerimientos que no tiene el suelo de esa empresa por medio de fertilizantes. Entonces, vamos a mejorar en este caso la fertilidad del suelo. No solo pues con los fertilizantes químicos, ¿no? Sino que ustedes ya vimos como, por ejemplo, la materia orgánica también cómo mejora la calidad del suelo y por lo tanto va a haber mayor producción de forraje, ¿no? Lo importante es llegar a ver cuáles son los rendimientos de esa cosecha. Entre más altos sean los rendimientos, o sea, la producción, mucho mejor va a ser la empresa, en este caso de forrajes, sea para carne o sea para leche, ¿no? Siguiente, por favor. Esa labranza intensiva, ¿qué problemas nos puede traer? O toda la producción intensiva, o más bien dicho. En cuanto a la labranza, al utilizar tanta maquinaria nos puede estar produciendo compactación del suelo. Pues ya decíamos nosotros que el peso de la maquinaria, el número de veces que pasa por el mismo lugar, por ejemplo, ese tractor, esa cosechadora, esa sembradora, está produciéndonos compactación del suelo. Y es en el caso de animales, si tenemos una alta capacidad de carga, también nos va a estar produciendo compactación del suelo. También nos puede producir contaminación del suelo y el agua al utilizar lo que es abonos, pesticidas, fungicidas, etcétera. Entonces nos va a producir una contaminación, ¿no? Tanto en el suelo como en el agua que está en los surcos de los suelos, sobre todo que decíamos los arcillosos, donde hay bastante retención de agua, entonces pueden estar contaminando hasta esa agua, ¿no? Va a haber también un decrecimiento de la biodiversidad de los forrajes y del suelo, ¿no? Más que todo en este caso del suelo, ¿no? Sí, muchas veces, si utilizamos mal esta maquinaria, especialmente la maquinaria, puede haber decrecimiento de la biodiversidad del suelo en estos casos. Como consecuencia puede venir un incremento de la erosión por estas causas de manejo, ¿no? Y estas prácticas o estos problemas cada vez son más frecuentes por hacer las prácticas de manejo del suelo inadecuadas. Entonces va a haber compactaciones, va a haber erosiones, etcétera, etcétera. Entonces son problemas que nosotros debemos tenerlos en cuenta para prevenir nosotros ellos y no tener que estar sufriendo con estos casos, ¿no? Siguiente. ¿Hacia dónde debemos ir? O sea, ¿qué debemos apuntarnos?
Entonces debemos mantener y mejorar la calidad del suelo en sistemas de cultivo continuo, como el pasto, para sostener la productividad forrajera y la calidad del medio ambiente para las futuras generaciones. Esto es uno de los niveles críticos, ¿no? Sobre todo pensando en el futuro de nuestra gente, ¿no? Entonces debemos mantener esa calidad del suelo, ¿no? La fragmentación del suelo es el objetivo principal de la mayoría de las operaciones de labranza, para crear en el suelo un ambiente favorable para el establecimiento y crecimiento del pasto. O sea, no es tanto del pasto, sino lo que decíamos. En suelos sueltos, o sea que se le pasó bastante maquinaria, pues la tierra queda suelta y es mucho más fácil el desarrollo de las raíces y por lo tanto se va a establecer mejor el pasto. Pero, ojo también, si nosotros lo hacemos continuamente y exageradamente, también es otro problema crítico para la producción forrajera, ¿no? Se nos va a presentar problemas en el futuro y no va a haber la producción de pasto ideal que nosotros necesitaríamos. Siguiente, Rey. Yo creo que ¿quién no podría definir más o menos qué es la labranza? Entonces, yo creo que es la principal técnica para poder producir cualquier tipo de productos agrícolas. En este caso nuestro, vamos a producir el forraje, ¿no? Entonces, esta labranza puede también traernos partes negativas, como podemos nosotros, si ya se nos presentaron muchas malezas por medio de la labranza, también podemos hacer el control de ellas. Por medio de la labranza ya habíamos dicho que podíamos incrementar residuos, como el caso de la incrementación de la materia orgánica, ¿no? Con la labranza nosotros vamos a preparar la cama para la siembra de nuestros forrajes, ¿no? Además, por la labranza vamos a mejorar la infiltración de agua y al mejorar la infiltración de agua vamos a, a disminuir la pérdida de agua por evaporación, ya que no se nos queda en agua en la superficie, sino que penetra. La labranza profunda puede ser realizada para mejorar el drenaje y la aireación del suelo. Eso ya lo vimos también desde los horizontes y desde las propiedades físicas del suelo, ¿no? Entonces va a mejorar el drenaje, la aireación y reduce también la resistencia a la penetración de las raíces. Por lo tanto, la labranza del suelo es crucial para el crecimiento de las plantas y el rendimiento de nuestros pastos. Siguiente, Rey. ¿Qué beneficios tiene una buena labranza? Entonces viene a ser más o menos, esto ya lo hemos visto también. Va a haber una adecuada aireación para el desarrollo de las raíces. Va a haber un buen movimiento de agua en el suelo, lo que es la infiltración, percolación y drenaje. Va a haber una adecuada regulación de la temperatura del suelo
para el desarrollo de raíces y el crecimiento de las plantas, y va a haber una adecuada retención de humedad para uso de estos pastos, ¿no? Entonces, ¿quién es el más importante para mantener todos estos beneficios? Van a ser los espacios porosos. Ya habíamos visto en qué tipo de suelos es mejor e ideal los espacios porosos en el interior del horizonte, en este caso que nos interesa más a nosotros, el horizonte A. ¿Listo, Ley? Ya nos habíamos adelantado un poquito, pero veamos ahora estos efectos de la labranza sobre las propiedades físicas. Entonces, recibe mucho de los fertilizantes y pesticidas aplicados a los cultivos. Entonces, con una labranza adecuada, pues va a ser más eficiente la aplicación o el aprovechamiento de los fertilizantes que nosotros apliquemos, ¿no? Además, estas propiedades físicas van a soportar el impacto intenso de las lluvias. Y también nos va a ayudar al flujo de gases dentro y fuera del suelo. Entonces, esta labranza nos está influyendo en estas partes que las podemos considerar o que las hemos visto ya como propiedades físicas del suelo. Siguiente ley. ¿Qué es la labranza convencional? Ojo, compañeros, aquí con estos dos términos. Si nosotros vemos como labranza lo que es la parte de preparación de terreno, lo primero que hacemos es arar nosotros nuestro terreno. ¿Y con qué aramos en el caso de la labranza mecanizada? En este caso podemos utilizar los arados de discos, que es el que ustedes pueden observar aquí a la derecha, y los arados de vertedera son aquellos que vienen en forma de ángulos. Más adelante a ver si lo vemos por ahí, me recuerdan para ver un arado de vertedera. Entonces, ¿qué pasa qué hacemos con esta labranza? Si nosotros abusamos de ella, vamos a provocar una degradación del suelo. ¿Por qué una degradación del suelo? ¿Algunos se acuerdan ustedes qué pasaba si utilizábamos esos arados de disco o de vertedera en suelos, por ejemplo, que el horizonte A sea bastante, que no sea profundo, o sea que pocos centímetros de horizonte A? ¿Qué pasa si nosotros haramos esto? ¿Cómo degradamos ese suelo o por qué lo degradamos ese suelo? A ver, Manuela Isuasti, ¿por qué crees tú? ¿Y estás presente, Manuela? Daniel Oliva.
Ojo, ¿qué pasó? Se me están retirando de la clase, solo dejan activado y listo y se van. Cierto es que está haciendo mucho frío y toca madrugar un poco, pero pues así estamos y pongamos atención a nuestras clases. A ver, Diego Lorza, ¿por qué crees que se provoca degradación con esto? Profe, no sé, de pronto por porque abren la tierra, se puede decir, o sea, por el movimiento, como, como es como hacer chambita, ¿no? La labranza, ¿no? Correcto, sí. Exacto, entonces es como cortarla, pues creo yo, ¿no? No, el arado sí lo corta. Pero recuerden, Profe, así, quien quería dar otro concepto. bueno, yo, según lo que tengo entendido, los arados de disco o vertedera, cuando pues el suelo tiene en su superficie, es muy, se podría decir, muy pequeña, muy delgado ese horizonte, lo que hace pues es voltear, ¿no? Voltear la tierra, entonces dejaría pues el suelo infértil en su superficie, dejaría con poquita materia orgánica, se podría decir. Sí, Jason, ahí sí tienes tú la razón. Provocan la degradación, sobre todo en estos suelos donde el horizonte es muy delgado. No deberíamos nosotros utilizar arados de discos ni de vertedera, ¿no? ¿Por qué? Por lo que dijo Jason. Lo que se hace con estos discos, con estos arados, perdón, es voltear el suelo, saca la parte de adentro y la pone arriba. Y si el horizonte A es muy delgado, pues estamos sacando la parte mala e incorporando la parte buena al suelo. Entonces nos estamos deteriorando o degradando el suelo para los forrajes, ¿no? Entonces, por eso es. Ahorita, por ejemplo, no sé si ya les comenté esto, se habla, ¿no? De que eso es un crimen ya, arar con arados de disco, de vertedera, en suelos donde el horizonte A sea muy escaso, ¿no? Entonces, lo que debemos utilizar son nuestros arados, por ejemplo, de bueyes, donde no se profundiza mucho, sino más que todo se afloja nomás la tierra para que pueda penetrar más fácilmente la raíz, ¿no? Ahora, también el sistema de labranza acelera la oxidación de la materia orgánica. Esto es cierto, al incorporar la materia orgánica, esta va a ayudar a que se descomponga en el interior del suelo esa materia orgánica. Otras situaciones que ocasionan la aparición de capas de suelo pulverizado en la superficie para procurar una cama apropiada para las semillas y capas endurecidas a niveles más profundos, principalmente por la presión que ejercen los implementos. Entonces, ambos excesos son malos, ¿no? No debemos pulverizar mucho el suelo, sobre todo en terrenos pendientes, porque si nos queda muy polvoriento el suelo, viene una lluvia y se la lleva toda esta tierra buena hacia la parte baja, quedando infértil lo que es la loma. Por eso pues, decimos que estas capas contribuyen a aumentar la degradación del suelo, limitando la penetración de raíces del agua y del aire.
restringen la zona de nutrición de las plantas y por ende disminuye la capacidad productiva de los suelos. Entonces va a haber menos producción de forraje por hectárea o menos producción de materia seca, lo que habíamos dicho. Por lo tanto, se traduce en menos producción de leche de carne. Esta labranza también incrementa los requerimientos de potencia, hablando potencia en el consumo de combustible de las maquinarias que se necesitan para reparar estos suelos. Entonces va a haber mayor costos, digamos, en la preparación del terreno con estas maquinarias, ¿no? Y lo que ya habíamos dicho, como conclusión, la labranza de suelos con arados de vertedera o disco están reduciendo la calidad del suelo, afectando la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. Sobre todo, lo que decíamos, en horizontes A muy escasos, ¿no? Siguiente ley. ¿Cómo podemos reevaluar nosotros esa preparación de terreno? Entonces, las prácticas agrícolas con el uso intensivo de la maquinaria y bajos ingresos de materia orgánica provocan deterioro en la estructura del suelo y su compactación. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? ¿Qué debemos evaluar ahí en esta práctica de preparación de terreno? Nosotros debemos incorporar materia orgánica cuando vamos a preparar ese terreno. ¿Cómo vamos a practicar aplicar, perdón, el consumo de materia orgánica? Pues no sacando los residuos agrícolas, por ejemplo, que nosotros tengamos en nuestra empresa. Por ejemplo, si se siembra papa, ¿qué hacen los paperos? Generalmente toda la mata seca de la papa la sacan a un lado, después la queman. O cuando hay trigo, cebada, después de la cosecha y de la trillada del trigo cebada, dejan el tamo y lo prenden y estamos quemando la materia orgánica. Nosotros esa materia orgánica más bien deberíamos incorporarla al suelo para que ella perdón, para que se desintegre dentro del suelo y nos sirva de fuente de alimento para nuestros forrajes. Según este señor Waring, los sistemas de labranza influyen directamente al contenido de materia orgánica del suelo y la estabilidad de los agregados. Lógicamente, al incorporar y todo, pues están influyendo en la calidad del suelo, ¿no? Encontrando a ver, aquí esta palabra, gradas del disco, ustedes no sé si han visto, no como el arado de disco que vimos ahí completo, que es un disco entero, sino que muchos tienen como unos cortes, como unos dientes, digamos, en el filo del disco. Entonces esas son las gradas que llaman de disco. Y estas van a causar una excesiva pulverización, lo que decíamos, y la formación de sello bajo en las lluvias. Entonces, al producir mucha
pulverización o desmenuzar mucho el suelo, entonces por efectos de lluvias podía perderse o dañarse si están en terrenos pendientes, como habíamos dicho. Y se nos van a ir esas partes buenas hacia la parte de abajo. O por el contrario, si son suelos planos, esas partes son tan minúsculas que van a agruparse después con la humedad y van a producir un sello. Entonces, también se va a volver una parte dura dentro del suelo y va a producir una limitación en el desarrollo de la raíz. Por otra parte, la densidad de lombrices de tierra, así como la diversidad de la población, era significativamente mayor en las parcelas orgánicas que en las parcelas convencionales. ¿Qué queremos decir con eso? Que nosotros, entre más materia orgánica tengamos en el suelo o incorporemos al suelo, vamos a obtener mayor cantidad de lombrices y microorganismos que nos van a mejorar la calidad del suelo. La estabilidad de agregados en las parcelas orgánicas era significativamente mejor, lo que significa que la susceptibilidad a la erosión es mayor en parcelas cultivadas convencionalmente. Lo que decíamos, entre más preparación tengamos y sobre todo si es laderas, vamos a perder nosotros por erosión esa calidad de nuestros terrenos, ¿no? Siguiente. Causas del deterioro del suelo, más que todo por la compactación, veamos primero. ¿Qué es la compactación? Entonces podemos decir que es el aumento en la densidad, o sea, disminución de la porosidad del suelo. Entonces, lógicamente, esto yo creo que ya lo tienen claro ustedes. Si nosotros aumentamos la compactación, el espacio poroso va a ser menor. O sea, va a aumentar la densidad del suelo. La causa también ya la hemos visto, ¿no? El exceso de tráfico de animales o de maquinarias, o sea, una alta capacidad de carga o el bastante uso de maquinaria. Bajo estas circunstancias, la densidad puede alcanzar valores críticos que impiden a las raíces de las plantas penetrar en el suelo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos evitar, ¿no? Y, lógicamente, a nosotros utilizar estos forrajes y además que todos los forrajes no naturales, necesita ese forraje mayor preparación del suelo. Entonces, si hay compactación, nosotros para los forrajes mejorados debemos utilizar, son rastrillos para aflojar nomás un poquito la contextura del suelo y así poder favorecer el desarrollo de las raíces de este pasto. Como consecuencia, la susceptibilidad de los suelos agrícolas a la compactación conduce en muchos casos a los bajos rendimientos agrícolas, eso ya lo habíamos dicho, ¿no?
como su resultado de los efectos en el crecimiento de la planta y en el movimiento del agua y minerales en el suelo. Y si no hay aire, no hay movimiento de agua, no hay alimentos, en el caso de macro y micronutrientes, pues lógicamente la producción de forraje va a ser baja. ¿Eh? Siguiente, Ashley. Ahorita preciso está aquí en la parte de abajo, el arado azul. Ese es el arado de vertedera, antes de iniciar la labranza. Acuérdense que hablábamos arados de disco y arados de vertedera. Entonces, ya entrando a la labranza nos va a modificar tanto las propiedades físicas e hidráulicas de la capa arable y en la superficie del suelo. O sea, el horizonte, que si es muy profundo, pues solo nos vamos a aprovechar aquí la capa arable, pero si el horizonte es muy delgado, pues estamos nosotros más bien dañando el suelo si aplicamos un tipo de labranza como el que hemos recomendado. Las propiedades físicas, mientras que las propiedades de la superficie del suelo son modificadas por el humedecimiento, o sea, las lluvias, y el impacto directo de las gotas de lluvia, también nos modifican esa superficie del suelo. El grado en que estas propiedades son modificadas en función de la estabilidad de los terrones y de la cantidad de energía recibida de la lluvia. Entonces, esta labranza está más que todo afectando o mejorando las propiedades físicas, especialmente la textura y la estructura. Recuerden, compañeros, que esto ya los vimos. ¿A qué hace referencia la textura y a qué hace referencia la estructura? Siguiente, Ashley. ¿Qué consecuencias nos puede traer el manejo de los suelos? Por ejemplo, en suelos tratados continuamente bajo la forma convencional de preparación, del terreno, ¿qué es lo que hacemos? 1 o 2 aradas y después pasamos 3 o 4 rastrilladas para que el suelo quede bien suelto, o sea, desmenuzamos todo el suelo, el terrón queda en partes pequeñas. Entonces, este tipo va a tener un menor porcentaje de macroagregados porque queda pulverizado, digamos. Macroagregados estables y en consecuencia una mayor tendencia a la autocompactación superficial. ¿Por qué? Porque decíamos que esas partículas pequeñas pues se van a fusionar más fácil con el agua y nos van a compactar. Esto es más que las áreas tratadas con la siembra directa o labranza mínima o cero. ¿Qué es la labranza mínima o cero? Es aquella que no utilizamos tanta maquinaria, ni tantas aradas, ni rastrilladas, ¿no? Es lo mínimo 1 arada y máximo 1 o 2 rastrilladas, insuficiente, ¿no? Ahí lo que hacemos es crear una mejor aireación en el suelo con la labranza. Se pierde también rápidamente, podemos nosotros estar perdiendo al humedecerse el mismo suelo en este caso, ¿no?
Usualmente la densidad de los suelos labrados decrece mientras el implemento de labranza compacta el suelo. Ya habíamos dicho que la densidad es la reducción de los espacios porosos. Entonces, la densidad de los suelos labrados, o sea que ya le pasamos maquinaria, decrece mientras el implemento de labranza compacta el suelo, creando después repetidas operaciones una capa de herradura que limite el flujo de agua y la penetración de la raíz. ¿Qué queremos decir con esto? Que a mayor número de pasadas con la labranza, vamos a estar compactando más el suelo y por lo tanto las consecuencias son esas: menor entrada de agua o penetración de agua y poco crecimiento de las raíces. Este problema es más crítico cuando se utiliza la rastra grada de disco, lo que les decía, el disco con sus dientes, ¿no?, que provoca la mayor densidad de la masa radical se encuentre en los primeros 20 centímetros del suelo. Entonces desmenuza tanto esos 20 centímetros que de pronto es más perjudicial que si no lo hiciéramos con este tipo de maquinaria. Siguiente ley. Siguiendo, continuamos con la compactación, particularmente por debajo de la profundidad de 10 o 15 centímetros, tiene una influencia importante en el crecimiento del pasto en condiciones de humedad. Mucho de este efecto es asociado con la aireación limitada y la inundación resultante del deterioro estructural que restringe la dimensión, la continuidad y el volumen de porosidad. Entonces, en esto lo que hemos dicho siempre, los horizontes A escasos o limitantes de 10 a 15 centímetros es más negativo el uso de preparación de terrenos que en un suelo que sea bastante profundo el horizonte A. Lo mismo Araujo dice que la permeabilidad fue el parámetro que demostró una diferencia entre los sistemas de preparación de terreno. También ya lo hemos dicho, ¿no? Este autor reporta valores de infiltración más altos con el uso de escarificadores, 283.9 milímetros por hora de la infiltración de agua en comparación con la siembra directa de 183, el uso de arado 177 y el uso de asadas rotativas de 179. Entonces, es bueno aplicar, pero no excesivamente, ¿no? Como ustedes ven ahí, que con un escarificador, o sea, una afloje nomás del terreno es lo que llamamos la escarificación. Es mucho mejor la penetración del agua que si ya utilizamos la siembra directa o el uso de arado de discos o de rotativos. Cada vez va disminuyendo más esa permeabilidad del agua, ¿no? Siguiente, R. El otro sistema, habíamos dicho que era la labranza convencional, ahora va a ser la labranza mínima. Entonces ahí vemos en la foto un campesinito con su asadón. Después verán los bueyes con su arado, ¿no? Entonces la labranza mínima protege los recursos naturales desde el punto de vista de almacenamiento de agua en el perfil del suelo. Se produce un efecto positivo de los sistemas conservacionistas, especialmente si se dejan residuos post cosecha, lo que decíamos, sobre todo cuando se dan condiciones de baja precipitación
y mayores requerimientos de agua del cultivo. Perdón. Siguiente ley. Profe, una pregunta. Sí, correcto. Dime, Jay. En Aranza, labranza mínima, se podría entrar lo que es el arado con cinceles. ¿Con cincel? ¿Me decías? Sí, con cinceles. O sea, cinceles, el implemento del tractor Correcto, mismo. sí. Ojo, ojo ahí, Jay. Si ya dices tractor, ya no es labranza mínima. Ya estamos utilizando, es una labranza convencional y estuvo bueno tu pregunta porque ese es otro tipo de arado, el de cincel, que son unos chuzos nomás. Y ese creo que es de los más recomendables porque no voltea el terreno, sino lo que hace es perfora el terreno dándole mayor aireación al suelo en la parte interna. Te agradezco que la pregunta porque me faltaba ese producto, ese arado y es el más recomendado, digamos, actual, ¿no? El de cincel para que no haya tanto volteo de tierra, sino más bien afloje el terreno interno para que haya mayor aireación y mayor porosidad, ¿correcto? Pero desde que ya hablaste tú de tractor, ya no es una labranza mínima o cero, ¿no? ¿Te quedó claro? Y Listo, profe. bueno. Entonces veamos qué efecto tiene esa materia orgánica. Los residuos de materia orgánica, lo que les decíamos, de papa, de trigo, de cebada en clima caliente, por ejemplo, de frutos, de plátano, a lo que ustedes quieran. Estos residuos van a ser la mayor fuente de energía y nutrientes para los microorganismos heterotróficos en el agroecosistema y afecta las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Entonces, a mayor cantidad de materia orgánica, sea la que sea, va a ser mucho mejor para mejorar las propiedades físicas, las químicas y biológicas del suelo. El crecimiento de la biomasa microbiana en los residuos aumenta el movimiento de la materia orgánica, también ya lo habíamos dicho, a través de reacciones concurrentes de inmovilización, mineralización y estabilización de estos nutrientes para la planta. Estos procesos fundamentales ayudan a mantener el ciclo de la nutrición de las plantas y es importante para la conservación de la materia orgánica del suelo a largo plazo, a través de la producción de recursos de sustancias húmicas. ¿Qué son las sustancias húmicas? Toda esta materia orgánica, ella por su descomposición nos va a producir el humus en el suelo, ¿no? La formación de sustancias orgánicas estabilizadoras de la estructura del suelo dependen principalmente de la incorporación de residuos y de prácticas de manejo del suelo. Esta interacción de la aplicación de residuos y de su manejo del suelo es importantísimo para mejorar la calidad del suelo y por tanto la producción forrajera. Se en cuenta que muchas veces una de las ventajas de las empresas pecuarias que quedan cerca de alguna ciudad o población, es importante que nosotros compremos o que nos regalen el todo, es ir a recoger toda
materia, todos los residuos de materia orgánica que se encuentran de los mercados, por ejemplo, ¿no? Donde venden todos los productos los días domingos en la mayoría de las poblaciones son los mercados para los humanos los domingos, de todos esos residuos que quedan, ideal para el suelo, comprar todo eso y llevar a nuestra empresa y regarlas en los suelos que vamos a preparar y después incorporarlas al suelo. Siguiente, Arley. Veamos a ver qué podemos hacer con esos residuos agrícolas. Estos residuos los podemos clasificar en las siguientes categorías, basado más que todo en la ubicación de los residuos. Entonces, los residuos pueden quedar encima de la superficie del suelo. Podemos parcialmente incorporarlos al suelo. Podemos incorporarlos completamente. Y lo que no sería deseable sería eliminarlos completamente. Entonces veamos la siguiente. Uy, nos está cogiendo el tiempo. ¿Qué pasa con esos residuos que los dejamos en la superficie? Vean, por ejemplo, hay una gráfica, son unos residuos de una cosecha de maíz, ¿no? Me parece que sembraron algo ahí. Pues, ¿qué ventajas tiene dejarlos en la superficie? Limita la evaporación. O sea, al estar estos materiales ahí en la superficie, impiden que los rayos solares lleguen directamente al suelo, aumenten la temperatura y haya evaporación del agua. Entonces va a ser mucho menor la evaporación si la existe, en este caso sí, se deja la materia orgánica. También tiene una ventaja en el sellado del suelo, lo que decimos, está protegiéndolo, ¿no? Y por último tenemos el encostrado, que es ya cuando hace algo, se ha descompuesto esta materia orgánica, se forma una forma, perdón la redundancia ahí, una forma de costra en el suelo que impide la infiltración de rayos solares todo a la Tierra. Podemos comparar nosotros los suelos con y sin cobertura. Por ejemplo, estos señores Van y Seiffert encontraron diferencias significativas en la densidad del suelo al comparar los tratamientos con cobertura del suelo, que ellos lo llaman el mulch, y de pronto ustedes encuentren en literatura esa palabra, y sin esta, o sea, sin tener la cobertura, lo que muestra que la compactación y la sellada baja la porosidad de la superficie y son inducidas cuando el suelo Recording stopped. A ver, ¿qué nos pasó ahí? Se me perdió la señal, profe, espéreme. A ver, compañeros, discúlpenos un ratico ahí, a ver. Voy a aprovechar a tomar un poquito de agua. Juliana, ¿me podrías devolver el anfitrión? Juliana Chachinoy. Ya. Muchísimas gracias. Ahí ya la mira, profe. Ya, correcto, listo, gracias. Entonces decíamos que estos señores encontraron diferencias significativas en la densidad del suelo. Recording in progress.
al comparar los tratamientos con la cobertura del suelo, mulch y sin esta. O sea, la cobertura es lo que llamaban ellos el mulch y lo van a encontrar en mucha literatura, ¿no? Lo que muestra que la compactación y el sellaje baja la porosidad. Eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos dicho, ¿no? Mayor compactación, menos poros. La resistencia mecánica se puede incrementar por el sellado del suelo como resultado de lluvias y sequías. También ya lo habíamos dicho. ¿Qué pasa con esa utilización de maquinarias, etcétera? Listo, Ashley. Veamos qué pasa con ese contenido y sobre todo con el tamaño de las partículas de la materia orgánica. Bajo condiciones similares de tráfico, el rendimiento de la cosecha es mayor en suelos con alto contenido de materia orgánica, ya lo habíamos dicho, que en suelos con poca materia orgánica. El contenido de materia orgánica tiene una influencia mayor que la distribución de tamaño de las partículas. Veamos qué pasa con el tamaño. En las propiedades físicas del suelo y el rendimiento de la cosecha en respuesta al tráfico de campo. La materia orgánica disminuye la densidad y el grado de compactación, ya lo habíamos dicho. Incrementa la porosidad, ya está también, requete dicho. Y el contenido de aire del suelo, también ya lo habíamos dicho después de la compactación. Siguiente. Ashley. ¿Qué no se debe hacer con la materia orgánica? Entonces aquí podemos hablar el arado y la quema de rastrojos son históricamente los procesos más degradantes de la civilización humana. O lo que ya les había adelantado, los excesivos arados, sobre todo de disco y vertedera, y la quema de los rastrojos, es lo más degradante en la civilización actual. La quema de residuos es reconocida como una práctica de manejo en sistemas de cultivo y es usada como un medio de reducir los residuos de cosecha en la superficie del suelo, asegurando que las operaciones de labranza no sean restringidas por esto. Anteriormente, lo que decíamos, lo primero que hacían era quemar todos esos residuos, así evitaban costos en la recolección, se evitaba problemas en la labranza, porque antes con sus bueyes y todo, pues a los pobres animales les tocaba más fuerza para poder arrastrar toda esa materia orgánica, porque no la podían incorporar tan fácilmente como con la maquinaria, ¿no? Entonces, por esto también hacían recoger la materia orgánica y luego quemarla. Pero ahora es una práctica totalmente inadecuada, ¿no? Siguiente. ¿Qué pasa con esa quema de los residuos? Son los cambios que ocurren durante las quemas, donde el fuego o la ceniza afecta directamente las propiedades particulares del suelo, sobre todo los nutrientes, la humedad, lo que es materia orgánica, microorganismos, dispersión de la arcilla, estabilidad de los agregados y las propiedades hidráulicas. Y en la gráfica también ya ven ustedes una de las propiedades físicas del suelo, cómo se van formando la distribución en forma de láminas, ¿no?
Entre los efectos indirectos tenemos que va a haber una mayor erosión, va a haber reducción de la materia orgánica y por lo tanto una baja estabilidad de los agregados que a mediano o largo plazo, cuando la superficie del suelo es expuesta a los efectos del viento y el agua, y los vientos, la materia orgánica son totalmente reducidas. ¿Sí? Entonces, todo esto es negativo y consecuencia de la famosa esquema, ¿no? Siguiente slide. El contenido de la materia orgánica tiene una influencia mayor que la distribución del tamaño de partículas en las propiedades físicas del suelo y el rendimiento de la cosecha en respuesta al tráfico de campo. Por ejemplo, la materia orgánica, si es muy pequeña, teniendo en cuenta el tamaño, disminuye la densidad y el grado de compactación. Entonces va a haber menor compactación y una mayor densidad. Va a incrementar la porosidad, esto ya lo hemos dicho como 100 veces en todo este curso. Y va a incrementar también el contenido de aire del suelo después de la compactación. Por lo tanto, el rendimiento de las cosechas es mayor en suelos con alto contenido de materia orgánica que en suelos escasos de materia orgánica. Ya lo habíamos dicho también y se ha insistido bastante en estas clases que hemos tenido ahorita. Siguiente. Asley, yo creo que, a ver, llevamos, no sé si alcanzamos todavía a ver esto. 8:30, pensaba que estaba cerca de las 9 para las dos exposiciones. Bueno, veamos los efectos de los sistemas de labranza sobre la profe, ¿Sí? hoy no hay exposiciones, profe, con ellos no son las exposiciones. Ah, es cierto, yo estoy Ajá, sí. confundido. Listo, entonces sí llegamos hasta las 9 siquiera. Efectos de los sistemas de labranza sobre la incorporación y descomposición de los residuos. La descomposición de estos residuos orgánicos está regulada por una serie de factores que determinan el tipo de descomposición y de humus que se va a formar. Entonces, de acuerdo a esta descomposición, se va a formar determinado tipo de humus. Entre estos factores tenemos tipo de residuo orgánico, lo que decimos. De acuerdo al tipo nos va a dar el humus. De acuerdo al residuo, se va a presentar qué tipo de reacciones va a haber en el suelo. De acuerdo también a esos residuos va a haber mayor o menor temperatura. Lo mismo la relación agua-aire. Tipo de microorganismos que actúan en el proceso. Entonces, la materia orgánica influye en todos estos casos. Es importante el tamaño a que son triturados los residuos y la profundidad de su enterramiento. Entonces, tanto el tipo de materia orgánica como el tamaño, como la profundidad a que lo incorporemos, van a producir características diferentes del suelo. Siguiente. Veamos por quién va a estar regulada
o controlada la descomposición de estos residuos. La dinámica de la descomposición de residuos de plantas en el suelo es compleja y controlada por muchos factores. Entre ellos, vamos a tener la disponibilidad de agua y de nutrientes. Va a estar influenciada por la temperatura. Lo que ya habíamos dicho, la naturaleza física y química de los residuos. Por el tipo del suelo y por el contacto de suelo y residuos. Siguiente ley. Efectos de la labranza sobre la descomposición ya de estos residuos. La labranza tiene efectos directos e indirectos en la descomposición de la materia orgánica o de los residuos. La labranza afecta directamente la fragmentación y distribución de los residuos. Eso es casi lógico, pues, ¿no? Si nosotros aplicamos bastante labranza, pues vamos a fragmentar más esos residuos. E indirectamente las condiciones ambientales a las cuales ésta se descompone. Entonces también, pues, si hay bastantes lluvias, si hay temperaturas ambientales altas, entonces va a ser distinta la descomposición de esa materia orgánica. Las operaciones de la labranza interactúan con el clima, o sea, lo que ya dijimos, las lluvias, régimen térmico, o sea, las temperaturas, para determinar las subsecuentes condiciones del suelo en las cuales estos procesos ocurren, y crea una estructura específica de la cama de siembra que afecta las propiedades alrededor, propiedades físicas, ¿no?, alrededor de los residuos. También esto hemos ya insistido bastante, pues, ¿no?, que depende cómo lo incorporemos, en qué clima estamos, qué tipo de suelo es, van a afectar esas propiedades físicas o químicas del suelo. Siguiente. ¿Cuáles serían unas prácticas eficientes de labranza? Entonces, la selección de prácticas eficientes de labranza requiere, primero, tener en cuenta la consideración de los factores biofísicos relacionados con la descomposición de los residuos. ¿En qué se van a descomponer esos residuos? Esos materia orgánica, ¿no? ¿En qué residuos más o menos tener en cuenta se van a descomponer? La forma en que la estructura determina las condiciones físicas del suelo. También depende también de esta labranza. Y cómo las operaciones de labranza actúan sobre la estructura del suelo y la distribución de los residuos. También ya hemos insistido bastante que qué tipos de labranza debemos aplicar, cuáles son las que afectan más al suelo, cuáles son las favorables, cuáles serían las desfavorables. Entonces, el sistema de labranza del suelo, tanto en tiempo, profundidad, tipo e intensidad de labranza, afecta la incorporación de residuos de cosecha y la velocidad de descomposición de la materia orgánica. También ya hemos insistido bastante
que esta descomposición varía de acuerdo a todos estos factores que tenemos en cuenta ahí. Por ejemplo, el corte de los residuos y la labranza del suelo influyen sobre algunos factores físicos y biológicos del suelo que afectan la descomposición de los residuos. El corte de los residuos cambia la distribución de la dimensión de los residuos y su superficie específica en contacto con el suelo, superficie por masa de los residuos, mejorando la colonización microbiana y el intercambio de agua y nutrientes con el suelo circundante. Este corte, ¿a qué se refiere? Compañeros, se trata por ejemplo, en el caso del tamo, por ejemplo, ustedes saben que el tallo es bastante largo, entonces si nosotros pasamos algo de maquinaria, lo que debemos hacer es disminuir la longitud del tallo, hacerlo más pequeño, entonces va a haber mayor contacto con todas las partículas de este tamo en el suelo y por lo tanto se aligera más la colonización microbiana y la descomposición del suelo. Entonces es ideal que la materia orgánica esté en tamaños pequeños, ¿no? Digámoslo así vulgarmente. Siguiente ley. La descomposición de los residuos ubicados en la superficie, ojo, en la superficie es a menudo más baja que cuando son incorporados en el perfil del suelo, debido a que la humedad es inferior a la óptima. Entonces, en cuenta que no solo la humedad viene a ser aquí, ahí ponen como ejemplo la humedad, pero incorporados, entonces tienen mayor descomposición por muchos de los factores que ya habíamos visto anteriormente. Por eso esta profundidad de labranza determina la máxima profundidad a la cual los residuos de las plantas son incorporados en cada capa arable del suelo y por consiguiente va a afectar la distribución vertical del carbono y el nitrógeno orgánico del suelo. No solo de carbono y nitrógeno, no, sino de todos los macros y micronutrientes del suelo. Y en la parte de abajo, ustedes van a ver los arados, que son, por ejemplo, estos dos pequeños que son manuales, entonces no va a ser una preparación de terreno que habíamos dicho bastante significada, como los dos de la derecha que son arados de vertedera, ¿no? Entonces nosotros tranquilamente podemos utilizar, sobre todo si es una empresa pecuaria pequeña, pues utilizar la mano de obra y pueden ser los dos equipos de la izquierda. Siguiente ley. Concluyamos de este tema. ¿Qué podemos decir nosotros? Primero que todo, la conservación o mejoramiento del recurso suelo en el largo plazo es condición necesaria para la sostenibilidad de un agrosistema
Y en este sentido es imperativo mantener la materia orgánica del suelo, lo cual es un factor determinante de la porosidad y por lo tanto de la capacidad de infiltración, retención de humedad, resistencia a la erosión hídrica y eólica, y es fuente básica de fertilidad química. Eso ya lo tenemos claro, se ha insistido bastante en esta conclusión. Siguiente, segunda. La cobertura del suelo con residuos de cosecha puede ser definida como una tecnología por medio de la cual, en el momento de la emergencia del cultivo, al menos el 30% de la superficie del mismo esté cubierta por residuos orgánicos de la cosecha previa o anterior. Es una tecnología que combina efectos de conservación y de productividad. Su potencial de conservación depende de la presencia de los residuos de la cosecha que nosotros tengamos anteriormente. Ojo, entonces, es importante no solo que esté incorporada la materia orgánica, sino que cuando ya esté el cultivo emergente, o sea, naciendo el pasto en este caso, tenga algo de materia orgánica en la superficie, ¿no? Para evitar también efectos negativos de algunos factores, más que todo climáticos, en la producción del forraje que están haciendo en ese momento. Siguiente. Aquí es una gráfica, ustedes la pueden analizar más despacio. Todo esto está en el COEL, ¿no, muchachos? Para que ustedes tengan tiempo de repasar y todo, ¿no? La cobertura de residuos de cosecha. Después está, primero que todo, la cobertura del suelo. Provee también el otro extremo de barrera y aportes de la materia orgánica. Esta materia orgánica te va a dar mayor estabilidad a los agregados y también estimula la fauna del suelo. Por el lado de la fauna, el suelo va a ser más permeable, va a haber mayor infiltración, la sostenibilidad o estabilidad de los agregados, va a haber mayor sellaje, la cobertura del suelo reduce el impacto con la lluvia, por lo tanto, llegando a menor desprendimiento del suelo, menor erosión y menor escorrentía. Yo creo que con esta terminamos. Leo ahí otra más. Ahí esa y otra más, profe. Bueno, relación materia orgánica y estructura del suelo. Los valores altos de compactación y baja conductividad hidráulica se corresponde con bajos contenidos de materia orgánica. Esto ya también lo hemos demasiado aquí. La materia orgánica afecta a la estabilidad estructural y la compactación del suelo, ya lo vimos. Hacemos la normal. Entre las propiedades del suelo que han mostrado que afectan la estabilidad de los agregados, se incluye textura, el contenido orgánico, materia orgánica o carbono orgánico, la mineralogía de la arcilla y la presencia de agentes químicos dispersantes. También ya lo hemos visto, que dependiendo de ellos va a mejorar la estructura, dependiendo, va a depender qué tipo de nutrientes va a tener la arcilla, como los dimos, etc.
La relación entre la susceptibilidad a la compactación y el contenido de materia orgánica permite evaluar diferentes tratamientos de suelos y grupos de suelos, de acuerdo al uso. Los suelos vírgenes, ojo, con alto contenido de materia orgánica, son menos susceptibles a la compactación. Sus densidades son bajas y alcanzan valores máximos de densidad a niveles más altos de humedad que los suelos bajo cultivo o rotación. Eso también es lógico, aquellos que no, vírgenes son aquellos que no se les ha hecho ninguna práctica de manejo, nada de eso. Entonces van a tener mejores condiciones que en general, ¿no? Porque, sí, y comparándolas, sin hacer ninguna mejora a los que tienen ya su preparación, ¿no? Condiciones iguales, los que vírgenes y los que ya han tenido algo, entonces, pues, pero ya habíamos dicho también que nosotros podemos mejorar esas propiedades de acuerdo a la fertilización, de acuerdo al manejo, de acuerdo al uso de maquinarias, etcétera, etcétera. Todos los factores que habíamos visto. Siguiente. A ver, ¿qué podemos nosotros evaluar? Recuerden que les he dicho nosotros como zootecnistas, evaluemos, ¿no? ¿Qué podemos evaluar si utilizamos un adecuado manejo sostenible en la producción ganadera? Podemos evaluar la infiltración, que es el parámetro que mejor califica el desempeño de los sistemas conservacionistas con relación a la pérdida de suelo. Se realizan varias réplicas de medición de infiltración, calculando la infiltración acumulada en 1 hora y la velocidad de infiltración final. Y recuerdan qué es la infiltración, ¿no? Y por qué en 1 hora debe ser la cantidad de agua infiltrada en 1 hora y la cantidad de infiltrada en el total. También debemos medir la resistencia mecánica del suelo y la densidad aparente. Son variables que miden el grado de compactación de los suelos, ¿no? Entonces es importante también tenerlos en cuenta, ¿no? Siguiente. Es que aquí salí. La resistencia, bueno, aquí habrá faltado lo que no quedó en la diapositiva. La resistencia mecánica del suelo, ya lo vemos, y la densidad aparente, son variables que miden el grado de compactación del suelo y además tienen un efecto determinante sobre el desarrollo radicular y el movimiento de agua y aire. Ya hemos craneado también bastantes, que a mayor compactación va a haber menor desarrollo radicular, menor movimiento de agua y aire, por lo tanto se va a traducir en un menor desarrollo de las plantas. Entonces ahí sí terminamos, Asley. Sí, profe, ahí ya termina la diapositiva. Bueno, entonces, compañeros, si tienen alguna pregunta, pueda, a ver si puedo colaborarles yo dándoles una respuesta. Si no, de todas maneras, les agradezco su atención. Yo tengo 2 preguntas.
A ver, Jason, háblame un poquito más duro, Jason. Bueno, ahí sí, sí me escucha Ahí bien, sí, sí. sí, ahí sí ya. Bueno, yendo a la práctica ya, para la generación o para hacer una nueva pradera, sí o sí se necesita una labranza convencional, ¿no? Para que quede pues toda la tierra suelta. Entonces, bueno, independientemente del pasto que se utilice, la primera vez que pues entre el ganado, se podría decir ahí, si es una producción lechera, va a haber una gran compactación, porque pues el suelo aún está suelto, se podría decir. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que no suceda esto? A ver si te entendí, Jason. Tú dices que para implantar una nueva pradera necesitamos de la labranza convencional, ¿no? Esa sería una, ¿no? Vamos Ajá. por, vamos por esa parte primero. Tú bien lo dijiste y diste la respuesta haciendo casi la misma pregunta. Entonces dice, tú depende del pasto pues, que se vaya a implantar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos mejorar la pradera nomás de un pasto natural, no necesariamente debemos utilizar una labranza convencional. Solo tú mismo creo que fuiste el del arado de cincel, solo con el pasto del arado de cincel, que realmente sí es convencional, entonces es suficiente, pero no hay necesidad de todas esas prácticas convencionales de 1, 2 aradas, 3, 4, 5 rastrilladas, etcétera, para poder implantar esa pradera. Eso lo hacemos en el caso de que nosotros vamos a implementar o a implantar un pasto mejorado. Entonces, que sí necesita otras características más específicas para que tenga una buena producción forrajera en forraje por hectárea y luego traducido a carne o leche por hectárea. ¿Y la segunda cuál era, Jason? La segunda pregunta. Bueno, sí, dedicado, se podría decir, para una producción lechera, pues sabemos que las vacas pues tienen un gran peso, ¿no? Entonces, ellas pues son las que compactan el suelo. Siendo así, una pradera nueva, ellas pues lo compactarían más el suelo y después el suelo pues ya no daría la misma producción. Correcto, listo. Tienes toda la razón. Lo que decíamos, a mayor capacidad de carga, o sea, mayor número de animales por hectárea va a haber mayor compactación. Si la pradera es nueva, pues con mayor razón el suelo suelto, con tanto pisoteo, se va a ir compactando y a medida que vayan llegando nuevamente a ese potrero, va a haber mayor compactación. Entonces, eso es irremediable, ¿no? Pero entonces sí vienen nuestras prácticas de manejo. Entonces, cuando tú ves que la producción de forraje disminuye notablemente, digamos, en la primera producción, en el primer pastoreo, en el primer corte nos dio 15 toneladas o 20 toneladas por hectárea. Y ya en el quinto pastoreo nos está dando 4 o 5, ves que es una diferencia abismal en la producción. Entonces ese pasto, si tú le has dado fertilización y todo, ya es por cuestiones de parte ya de compactación y por lo tanto tenemos que aplicar una práctica de sostenibilidad que en este caso vendría a ser. Si todavía ves la cantidad de pasto suficiente como para no volver a resembrar la pradera, entonces sí podemos
darle un manejo que podría ser la subsolada o el afloje de la capa compactada con el arado de cincel. Entonces pasamos un arado de cincel para aflojar ese suelo y te aseguro que la producción mejorará mucho más que las anteriores. Si ya no es así, entonces sí, realmente ya necesita esa pradera renovarla y nos toca hacerla otra vez. Pero lo que sí hacemos mal las cosas, dicen, no, de pronto ese pasto es muy malo, solo me duró un buen pastoreo, 2 buenos, de resto ya ese pasto no dio nada. Ya no pude mantener todos los animales los días que los mantenía antes. Entonces el pasto es malo, ¿no? Necesariamente muchas veces en el 90% no es el pasto el malo, sino el técnico es el malo, ¿no? Por no saber manejar bien esos forrajes. Entonces hay que tener en cuenta todo eso, Jason. ¿Estamos de acuerdo o necesitas algo más que te aclare? Por el lado de la materia orgánica, cuando uno se la fumiga o se echa herbicida. No te escucho bien, Jason. Estás como lejos del micrófono o algo pasa. ¿Me escucha, profe? Eso, ahí sí ya. Ajá. Listo, por el lado de la materia orgánica, cuando uno se fumiga o se aplica herbicida para quemarla, se podría decir, ¿esa materia orgánica es de buena calidad o no? Todo lo que sea la materia orgánica sirve, ¿no? Pero, en este caso, si ya vamos a evaluar lo que es microorganismos del suelo, si hay efectos residuales, puede afectarnos a esos microorganismos. E inclusive, de pronto hasta los macros, ¿no? Una lombriz, un ácaro y eso, pueden estarles afectando. Entonces, lo que toca utilizar son productos de efectos residuales cortos, ¿no? Que sean sistémicos. Correcto. ¿Algo más? No, profe, está claro todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les agradezco mucho la asistencia a los poquitos que han asistido. Ojo, verán, compañeros, la lista que tengo es de 41. Ahorita apenas están 16. Entonces, no vamos a tener después problemas. Ya les había dicho que nos toca aplazar también lo que es prácticas y lo que es el primer examen que van a hacer conmigo, porque después les toca ya con el doctor Ojeda. Entonces esto nos toca tanto aplazar la teoría, la práctica como el parcial hasta que las directivas se manifiesten a ver cómo se va a trabajar, si en forma presencial o vamos a seguir en este sistema, ¿no? Entonces, pero sí les pido que le dediquen un poco más a la carrera, ¿no? Y en este caso a la materia de forrajes 3. Porque da pena que solo estén 16 alumnos. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Cualquier cosita, por favor, con Ángela y Ashley se ponen de acuerdo, o Ángela conmigo también me puede estar llamando y comunicándome en cualquier inquietud. Muchas gracias de antemano, entonces. Vale, profe, que esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas Entonces. gracias. Hasta luego. Recording stopped. Hasta